El objetivo de este proyecto es analizar el balance de masa para la preparación de la pasta y el balance de energía que se genera en los hornos. Para ello, tomamos datos generales que se usan en la obtención del clínker. Como primer ejercicio tenemos el siguiente, balance de masa. Se desea fabricar una mezcla para optimizar el material rudo que posteriormente ingresará al horno para la clinkerización. Se usa un molino en el que ingresa mayor proporción de arcilla y caliza. Se requiere conocer la cantidad de pasta que se obtiene en este proceso. Allí podemos observar en la tabla los datos de entrada, es decir, todos los compuestos que van a ingresar a mi sistema. Podemos observar que de arcilla son 500 toneladas, de coque son 200 toneladas, de caliza son 800 toneladas y de aire son 250.000 metros cúbicos. Allí también podemos observar en el cuadro los datos de salida. Podemos observar que son gases, escoria y arrabio. Allí nos están proporcionando un dato muy importante que será nuestro punto de partida. Se refiere al porcentaje de recuperación de hierro, que equivale al 98%. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio? Determinar la composición de escoria y la composición de los gases. Bueno, observando el diagrama podemos observar que por la parte superior ingresa la caliza, el coque y el mineral, y por la parte inferior ingresa el aire, que va a ser el que nos va a proporcionar el oxígeno para poder generar la combustión del coque. En la parte superior, en la salida, están los gases, y por la parte inferior, la escoria y el arrabio. Bueno, para la solución del ejercicio comenzamos con el dato que les mencioné anteriormente, el porcentaje de recuperación de hierro. Bueno, entonces tenemos que ese será igual al hierro del arrabio sobre el hierro del mineral por 100. Es decir, de aquí podemos determinar la masa del arrabio. ¿Cómo lo determinamos? Comenzando determinando la masa del mineral, relacionando con qué? Con los datos que tenemos inicialmente de la entrada. Como podemos observar, el hierro está presente en el mineral, es decir, allí vamos a tomar 500 toneladas por el porcentaje que equivale a los compuestos que contienen hierro, es decir, el óxido de hierro y el otro compuesto que contiene el 20%. Bueno, allí realizando todo el procedimiento, relacionándolo con la masa molecular de cada compuesto, obtenemos la masa del arrabio, que equivale a 242.274,9 kilogramos. Bueno, como ya obtuvimos allí la masa del arrabio, vamos a hacer allí un balance de los compuestos presentes en la escoria. ¿Cuáles son estos compuestos? Son óxido de calcio, óxido de silicio, óxido de manganeso, óxido de aluminio y óxido de hierro. Entonces, vamos a empezar por el balance del calcio. Para determinar cada uno de estos compuestos vamos a utilizar la misma fórmula. ¿Cuál es esta fórmula? Que sabemos que la masa de entrada de ese compuesto es igual a la masa de salida de ese compuesto. ¿Con qué vamos a relacionar la masa del compuesto? Con la masa molecular del mismo. Es decir, por ejemplo, en el primer caso que vamos a determinar la masa del óxido de calcio, allí obtenemos 416.640 kilogramos. Igualmente vamos a hacer este proceso para el silicio, para obtener el óxido de silicio, y luego podremos obtener el balance del manganeso para obtener el óxido de manganeso. Allí podemos observar que se realiza el mismo proceso, es decir, vamos a relacionar la fracción que tenemos de ese compuesto con la masa del compuesto donde está presente y además la masa molar del mismo, ¿sí? Entonces allí podemos observar que obtuvimos la masa del óxido de manganeso, que equivale a 21.871,57 kilogramos, y la masa para el óxido de aluminio equivale a 25.000 kilogramos. Bueno, continuamos con el último compuesto, que sería el óxido de hierro. Allí el óxido de hierro, que va a estar presente en la escoria, como anteriormente dijimos que el 98% era lo recuperado, en la escoria se presenta lo que es las impurezas, es decir, esto equivale al 2%. Por lo tanto, allí obtenemos que la masa de óxido de hierro en la escoria equivale a 7.069,11 kilogramos. Es decir, la sumatoria de todo esto nos va a arrojar el valor total de la escoria. ¿Esto qué quiere decir?
que este valor es igual a 565.396.97 kilogramos. Bueno, ya obtuvimos la primera parte del objetivo de este ejercicio. Bueno, allí se puede observar la fracción para cada compuesto del escoria. Entonces, vamos a continuar con los gases. Allí vamos a asumir que estamos a condiciones normales, es decir, que vamos a obtener una temperatura de 0 grados centígrados, una presión de 1 bar, vamos a tener que un mol equivale a 22,4 litros. Por lo tanto, un kilomol equivale a 22,4 metros cúbicos. Entonces, allí, bueno, vamos a comenzar por lo más sencillo para poder obtener el valor, el volumen del nitrógeno que arroja este sistema. Empezamos por el nitrógeno, ¿por qué? Porque ya tenemos la composición del aire, que es la fuente por donde ingresa el nitrógeno. Entonces allí decimos que la masa del nitrógeno de entrada es igual a la masa de nitrógeno de salida, lo que es igual a que los números de moles de entrada es igual al número de moles de salida. Entonces, relacionando el valor del aire, que es por donde me entra el nitrógeno, con la fracción que equivale al nitrógeno, podemos obtener que el volumen del nitrógeno va a ser igual a 197.500 metros cúbicos. Vamos a hacer el mismo procedimiento para obtener el volumen del agua. ¿Qué tenemos para el agua? Bueno, el agua sí va a ingresar por varias fuentes. ¿Cuáles serían esas fuentes? El agua ingresa por el mineral y también ingresa por la caliza. Entonces vamos a relacionar el valor total de del mineral y de la caliza con la fracción que tenemos en ese compuesto del agua. Allí vamos a obtener que la masa de agua es de 3.663. Allí vamos a obtener los kilomoles del agua, que es de 3.663,6 kilomoles. Bueno, entonces con esos kilomoles nos va a resultar el objetivo que es el volumen del agua. Serían 82.064,64 metros cúbicos equivalentes al volumen del agua. Entonces, allí vamos a continuar con los otros dos compuestos que necesitamos, de los cuales necesitamos su volumen. ¿Cuáles son estos? El monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Entonces, allí vamos a relacionar lo siguiente como lo hemos hecho anteriormente. La masa de carbono de entrada es igual a la masa de carbono de salida. Por lo tanto, el número de moles de carbono en la entrada es igual al número de moles de carbono en la salida. Como ya se hizo anteriormente relacionando con los pesos moleculares, con la fracción que se tiene, allí podemos obtener que la masa, ¿verdad?, del carbono en el arrabio es equivalente a 9.690,99 kilogramos. Ok, bueno, relacionando todo eso con lo anterior, debemos determinar la masa del oxígeno presente para poder determinar su volumen. ¿Cómo determinamos la masa? Bueno, allí el oxígeno está presente en prácticamente todos los compuestos. Es decir, está presente en el mineral, está presente en el coque, está presente en la caliza y en el aire. Por lo tanto, vamos a determinar la masa del oxígeno en cada una de esas fuentes de entrada, como se puede observar allí en la diapositiva. Bueno, después que podamos obtener la masa del oxígeno, ¿verdad? Que es el objetivo para poder continuar con el volumen de los gases, entonces allí obtenemos que la masa de oxígeno va a ser igual, la masa total nos va a poder permitir calcular el número de moles del oxígeno, es decir, esa cantidad de moles equivale a 43.725,9 kilomoles. Entonces, nosotros tenemos que esta relación nos va a permitir lo siguiente: número de moles del monóxido de carbono más el número de moles del dióxido de carbono va a ser igual al número de moles de carbono. Entonces, allí vamos a aplicar a estas dos ecuaciones. A la ecuación de la parte superior vamos a multiplicarla por el signo negativo.
Por lo tanto, allí realizando una suma de estas dos fracciones, vamos a poder obtener el número de moles del dióxido de carbono, que equivale a 21.260,1 kilomol. Entonces, obteniendo este valor, lo vamos a sustituir en una de estas ecuaciones y vamos a obtener el número de moles del dióxido del monóxido de carbono. Muy bien. El objetivo de este, ¿cuál es? Como les comentaba, es determinar el volumen de cada gas y el volumen total de los gases. Por lo tanto, para poder determinar el volumen total de los gases, vamos a sumar el volumen que ya determinamos de el nitrógeno, el volumen del agua, el volumen del dióxido de carbono y el volumen del monóxido de carbono. Por lo tanto, el volumen de gases equivale a un total de 782.798,6 metros cúbicos. Ya teniendo este valor total de gases, vamos a obtener la fracción en ese total de cada uno de estos gases. Y bueno, este era el objetivo del ejercicio. ¿Cómo se determina que es un resultado correcto? Que la masa de entrada va a ser igual a la masa de salida. Por lo tanto, sumando lo que entra y sumando todo lo que sale, allí obtenemos un valor igualitario, lo que quiere decir que el ejercicio dio resultados positivos. Bien, ya habiendo obtenido la pasta con el ejercicio o el ejemplo que explicó mi amiga anteriormente, pasamos al ejercicio número 2, que es el balance de masa, bien, como tal, el balance de energía, perdón. En este caso tenemos el siguiente ejemplo. Cementos Táchira, compañía anónima, es una industria cementera que distribuye su producto a nivel nacional y regional en Venezuela. Al día genera aproximadamente 1.600 toneladas de pasta, es decir, caliza más arcilla, para posteriormente iniciar el proceso de clinkerización. Se sabe que la pasta contiene un 63% de óxido de calcio, 29,79% de óxido de silicio, 4,21% de óxido de aluminio y 3% de óxido de hierro. El proceso inicia a los 700 grados centígrados y en este punto la materia prima empieza su descomposición. Sucesivamente, al aumentar la temperatura, van reaccionando la totalidad de los compuestos hasta llegar a los 1.400 grados centígrados, en donde culmina el proceso y se deja enfriar. Se desea conocer entonces los gramos totales de clínker generados para la producción de cemento Portland en la reacción y el calor nivelado del mismo. Bien, iniciamos con un diagrama, bien, donde explica cada etapa. En este caso, inicia a los 700 grados centígrados. Allí se van generando los óxidos libres, aún no hay reacción en estas temperaturas. Bien, se libera el óxido de calcio y sale el agua que se encontraban antes en las arcillas y en las calizas. Bien, a los 900 y 1.200 grados centígrados, ahí sí culmina o continúa la calcinación, inicia la reacción, bien, y reacciona todo el óxido de hierro que existe en la reacción, formándose los ferritos y los aluminatos. A los 1.200 y 1.350 grados centígrados continúa la calcinación, reacciona todo el aluminio, el óxido de aluminio, y se genera el C3A. Posteriormente, a los 1.400 grados centígrados, de 1.350 a 1.400 grados centígrados, el óxido de silicio presente reacciona por completo y se genera dióxido de calcio. Bien, reacciona este en la siguiente etapa y se genera al final, ya habiendo reaccionado todo el óxido de calcio, el trióxido de calcio. Bien, ya generando con esto o haciendo una sintetización para generar el clínker. ¿Cómo inicia el proceso de cálculo? Nos dan los datos de entrada, que son 1.600 toneladas de pasta, y cada valor o cada porcentaje de compuesto que hay en la reacción. Tenemos tenemos un 63% de óxido de calcio, 29,79% de óxido de silicio y así sucesivamente. Con esto calculamos entonces las toneladas o la porción de tonelada total que hay por cada elemento. Relacionándolo con su peso molecular, bien, podemos obtener entonces la cantidad de moles en cada compuesto.
En este caso tenemos 19,71 por 10 a la 6 mol de óxido de calcio, 7,93 por 10 a la 6 mol de dióxido de silicio, 660,65 por 10 a la 3 de óxido de aluminio y de óxido de hierro 300,58. Bien, aquí por encima de los 1000 grados centígrados inician las reacciones de formación de los constituyentes del clúster a partir de los óxidos. Bien, entonces iniciamos con la fase 1. En la fase 1, bien, ya habiendo pasado los 700 grados centígrados, es decir, alrededor de 900 y 1000 grados centígrados, es donde empieza la reacción como tal. ¿Qué reacción tenemos en la primera etapa, después de los 700 grados? Que el óxido de hierro más el óxido de aluminio más el óxido de calcio va a generar los aluminatos y los ferritos. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para nosotros poder calcular los moles de cada elemento allí presente? O cuántos moles salen de cada compuesto. Lo relacionamos directamente con la reacción. Decimos que tenemos que empezar primero por la cantidad del compuesto que hay en menor cantidad. En este caso, la menor cantidad que tenemos es el óxido de hierro. Bien, ¿cómo lo relacionamos? Decimos que en 300,58 por 10 a la 3 moles de hierro, lo dividimos entre la cantidad de moles que hay en la reacción, ¿bien? Y lo relacionamos en este caso con el óxido de aluminio y el óxido de hierro, ¿bien? Dando como resultado que salen perdón, reaccionan como tal, los completamente el hierro queda entre la entrada menos lo que reacciona, queda en este caso 19,70 por 10 a la 6 moles de óxido de calcio y allí se me genera el compuesto como tal, es decir, los ferritos y los aluminatos con un valor de 300,58 por 10 a la 3 mol de ferritos aluminatos. Continuamos aumentando la temperatura, bien, ya después de haber reaccionado por completo todo el hierro, tenemos la reacción o empieza a aparecer el C3A. En este caso, la relación sería el óxido de aluminio más el óxido de calcio me va a generar el C3A. ¿Cómo lo relacionamos? De la misma manera que en la primera reacción. Vemos cuál compuesto en esta reacción está en menor cantidad. En este caso, el de menor cantidad es el óxido de aluminio. Bien, hacemos la misma relación de moles el compuesto entre moles de lo que encuentra, de la reacción que tenemos y nos da como resultado que allí, en esta etapa, todo el óxido de aluminio reacciona. ¿Cómo lo obtenemos? Restando los moles de entrada con los moles que reaccionan. Aquí nos sigue quedando óxido de calcio, ¿bien? Y sale en este caso el C3A. Continuamos la reacción, nos encontramos en este caso con la fase 3, que es donde se me genera el dióxido de silicio, dióxido de calcio, perdón. En este caso, también analizamos nuevamente cuál es el compuesto que tenemos en menor cantidad, en este caso es el silicio, hacemos la misma relación, ¿bien? Y restamos moles de entrada menos moles que reaccionan. Acá acá reacciona por completo todo el silicio que se encuentra en la composición, me sigue quedando óxido de calcio, ¿bien? Y en este caso sale el C2S, ¿bien? En la cuarta reacción, ya para culminar, se nos genera la reacción de óxido de silicio más óxido de calcio, más dióxido de calcio, más óxido de calcio, que esto genera C3S. En este caso, podemos observar que hacemos la misma relación, vemos cuál de los dos está en menor proporción y nos damos cuenta que el que está en menor proporción en este caso es el óxido de calcio. Bien, es decir, que en este punto ya no me queda más óxido de calcio, ya todo el óxido de calcio que tengo va a reaccionar por completo, bien, ¿y qué va a salir? Va a salir en este caso es el C2S. Bien, es decir, en este punto ya no tenemos o no contamos con más óxido de calcio para así obtener entonces el C3S. Acá ya tendríamos la composición molar de cada compuesto, ¿bien?
hacemos nuestra tabla, hacemos una tabla donde nos dice el compuesto, los gramos mol de ese compuesto, la cantidad de mol por compuesto, la cantidad de gramos y el peso de cada uno. En este caso nos dio el 100%. Bien. Y para finalizar, buscamos la entalpía del compuesto. Para ello, no pudimos conseguir el CSUP a esas temperaturas, el CSUP como tal del clínker a esas temperaturas, pero pudimos conseguir el CSUP del clínker en general que es usado a nivel industrial. Bien, hallamos la variación desde los 900 a 1400 grados centígrados con la fórmula de la integral desde T1 hasta T2 del molde compuesto por el CSUP del compuesto, obteniendo como resultado que la variación de energía es de 5,765 por 10 a la 9 kilojoules sobre kilogramo. Bien, en conclusión, el proceso productivo del cemento es extenso, requiere mucho análisis, precisión y experiencia. Su calidad es de suma importancia ya que es usado en la construcción de hidráulicas. El balance de masa es un proceso fundamental. Este aporta la pasta y de allí depende el éxito de la clinkerización. El proceso de generación de clinker ha sido estudiado por décadas. Por lo tanto, hay proporciones específicas a usar para cada tipo de cemento. El aumento de la temperatura en el horno es la que permite en gran parte la reacción química del proceso. Después de tener el clinker ya a los 1000 grados, ¿qué se hace? Se pone a enfriar y luego ese clinker se compacta con yeso para así poder generar el cemento. Es importante destacar que realmente es un proceso de cuidado, es un proceso muy amplio, con muchas reacciones y que realmente las personas que están en este tipo de trabajos deben tener mucho cuidado porque el cemento es utilizado para absolutamente todo. Para usted poder tener una calidad de cemento se requieren maquinarias y productos de calidad, porque de eso depende la cotidianidad. Bien, muchísimas gracias por su atención y esperemos que haya sido de su agrado.